vamos a hablar del movimiento climático y vamos a tener con nosotros a la doctora Alice Poma del Instituto de Investigaciones Sociales. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Es investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es docente en los posgrados en Ciencias de la Sostenibilidad y en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y es coordinadora también del Laboratorio sobre Activismo y Alternativas de Base, que es una iniciativa colectiva entre el Instituto de Investigaciones Sociales y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, ambas instituciones de la UNAM. Y sus principales líneas de investigación son emociones, movimientos sociales y activismo socioambiental y climático, y tiene varias publicaciones, por lo menos tiene 3 publicaciones del 2021, y una de ellas es Entre frustración y esperanza, emociones en el activismo climático en México. Yo les voy a compartir vía correo electrónico las publicaciones de la doctora. Entonces, sin más, le damos la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carol, por la invitación. La verdad que me encanta estar aquí con ustedes hoy y, por supuesto, compartirles, digamos, el conocimiento y los resultados de investigación alrededor del movimiento climático. Entonces, bueno, buenas tardes a todas y todos. Y empiezo a platicarles. Vamos a ver un poco la idea de cómo se ha ido construyendo el movimiento climático, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, para aterrizar luego con unos resultados aquí en la Ciudad de México, para saber cómo está, digamos, el movimiento climático acá. Y bueno, el movimiento climático es un movimiento social, ¿no? Luego veremos un poco en detalle qué es un movimiento social en cuanto a su definición, pero el movimiento climático en particular es un paraguas amplio, ¿no? Que está apoyado, moldeado, usado por diferentes actores. Es un movimiento muy heterogéneo y, como veremos, un movimiento que se ha desarrollado a lo largo de las últimas 2 décadas. Desde los años 90 ya había campañas y acciones mediáticas, sobre todo en las reuniones internacionales, como por ejemplo las COPs, ¿no? Y en estas reuniones el movimiento demandaba, pedía regulaciones de los mecanismos de mercado, sobre todo. Al principio, los actores principales del movimiento climático eran organizaciones del movimiento climático como grandes asociaciones, organizaciones internacionales. Pensamos en Greenpeace, por ejemplo, pensamos en WWF, etcétera, que intentaban demandar, pedir a todos los estados, digamos, a Naciones Unidas en general, una respuesta frente al cambio climático. Ya veremos que, por supuesto, han ido siguiendo las demandas, han ido siguiendo las acciones para pedir esa intervención, pero todavía estamos en 2022 con la emergencia climática encima y con una falta todavía de acción. Y veremos de todas maneras eso que ha generado. Desde finales de los 90 se, digamos, crea una coyuntura, como se dice en México, entre el movimiento por la justicia global, que por ejemplo, ¿no? se visibilizó en Seattle, en la batalla de Seattle de 1999, y esas, digamos, corrientes que venían ya pidiendo demandas y cambios para intervenir frente al cambio climático. Entonces, desde los 2000 empezamos a tener días, acciones, marchas, eventos centrados, ¿no? en el cambio climático. Y con los años veremos que el cambio climático ha sido nombrado de manera diferente, ¿no? Empezamos con crisis climática, llegamos muy recientemente a haber utilizado la palabra emergencia climática. Y en 2005, por ejemplo, hubo el primer día global de acción durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático en Montreal. En 2007 es cuando se empieza a hablar de movimiento por la justicia climática, ¿no? Y ya ven, ¿no? Antes se llamaba el movimiento por la justicia global, entonces un spin-off, ¿no? Del movimiento por la justicia global se centra en las demandas específicas para enfrentar ese gran problema que nos afecta a todos en el planeta. Y en el 2009, con la COP15 de Copenhague, hubo
un momento de crisis hasta en el mismo movimiento climático por el fracaso, ¿no?, de esta reunión internacional frente a las demandas que se venían pidiendo y sobre todo frente a la inacción por parte de la mayoría de los estados y que se refleja claramente en el aumento de la contaminación de gas de efecto invernadero, que hacen que en realidad la emergencia climática esté empeorando años tras años, a pesar de los esfuerzos de diplomacia climática y, por supuesto, los esfuerzos del movimiento climático. Entonces, hubo a mediados de 20 años, ¿no?, de que tenemos de ese nuevo milenio, en los 2010, se empiezan a difundir otros repertorios, ¿no? Se empiezan a hacer performances, se empiezan a organizar eventos culturales para concientizar sobre el problema. Porque justo con la crisis 2009, con el fracaso de Copenhague, lo que se está viendo es que no es suficiente intentar sensibilizar a tomadores de decisiones o, digamos, actuar durante las grandes de la agenda internacional, durante las grandes reuniones internacionales, porque falta justamente ese apoyo por parte de la población en general al problema. Y entonces se empiezan a difundir acciones locales, acciones que ven protagonistas muchísimas universidades alrededor del mundo, ciudades, para presionar a nivel más local, no solo a nivel internacional y transnacional. También se presionan empresas para que, digamos, actúen para evitar o disminuir o enfrentar la contaminación y los efectos, digamos, de esa contaminación. Se empiezan a identificar responsables en las acciones. Eso, cuando estudiamos los movimientos sociales, es muy importante ese proceso de identificación de responsables y culpables, porque hasta que se considere el cambio climático como un proceso, digamos, natural, por supuesto, no puede haber culpables, pero el cambio climático en sí no es un proceso natural, es un proceso social, porque está generado justamente por la contaminación del proceso industrial, de la sociedad de consumo. Entonces, en estos últimos 10, 12 años es cuando se empiezan a identificar responsables y cuando se empieza a trabajar a nivel local. Y también esas divisiones, bueno, este cambio en el movimiento climático se vio también en París, ¿no? Otra gran reunión que fracasó, que se había puesto, digamos, el límite de 1.5 grados, ahora ya con el último informe del IPCC, que en unos días, el 4 de abril, ya va a salir el último de los 3 reportes, el sexto informe, ya sabemos que vamos a rebasar esos 1.5 grados que se habían puesto como objetivo en París. En 2018 justo salió reportes también del IPCC que ponía la diferencia, ¿no? Lo que va a pasar si la temperatura a nivel global sube 1.5 o 2, y ya nos habían dicho los expertos que la diferencia era abismal, con un aumento de temperatura de 2 grados iba a ser muchísimo peor para todos los ecosistemas, pero ya sabemos que lo vamos a rebasar, ¿no? Entonces ahora estamos en una situación muy diferente de la 2015, y todo esto ha llevado que a partir de 2018, justo además, más o menos en los días que se informa que muestra diferencia de los impactos de 1.5 grados, 2 grados de aumento de temperatura global, es cuando empieza a visibilizarse lo que ahora están llamando los expertos de movimientos sociales la nueva ola del movimiento climático, ¿no? Una ola en la que han aparecido organizaciones como Viernes por el Futuro, Fridays for Future en inglés, o Rebelión Extinción, Extinction Rebellion en inglés, ¿no? Empiezan estas organizaciones en Europa y luego son organizaciones transnacionales que se difunden en todo el mundo, y justo en 2019 es cuando han tenido una gran visibilidad con millones y millones de personas, hasta entre 6 y 10 millones de personas en las calles en una semana en septiembre de 2019. Lo que pasa es que luego vino la pandemia. Entonces, en México también el movimiento climático estuvo presente desde hace muchos años, ¿no? Hubo marcha en 2010, en 2015, en Cancún, en la Ciudad de México,
Y antes, al igual que a nivel internacional, eran organizaciones que trabajaban el tema, ¿no?, de medioambiental y del cambio climático. Y con el 2018 también se da un cambio en el movimiento climático mexicano. En 2019 pudimos observar la aparición de grupos locales mexicanos de Ciudad de México, de otras ciudades en México, de Viernes por el Futuro, de Rebelión Extinción. Entonces, las huelgas por el clima de 2019 fue cuando pudimos ver todos y todos los ciudadanos de México, esos jóvenes que marchaban, por ejemplo, o por las calles, ¿no? O hacían performance, por ejemplo. Entonces, las tres huelgas por el clima 2019 fueron el 15 de marzo, 24 de mayo y el 20 de septiembre. La semana, digamos, de movilización global fue entre el 20 y el 27 de septiembre de 2019. La gran marcha, por ejemplo, en la Ciudad de México fue el 20, pero hubo, por ejemplo, acciones en todas, en muchísimas ciudades en México. Hubo como 66 acciones registradas. Eso también es interesante. Se difundió muchísimo más a nivel local el movimiento climático, lo que no era lo que pasaba anteriormente. Como les decía, otra gran movilización estaba prevista en abril de 2020. Todas y todos sabemos que lamentablemente desde marzo de 2020 nuestra vida cambió y nuestra vida cambió en lo personal y por supuesto también para lo que concierne a los movimientos sociales. Entonces se cancelaron las actividades masivas. En este entonces hasta estábamos todas encerrados en nuestra casa. Pero bueno, lo que vino con la pandemia es que aunque cuando se abrió un poco había miedo de enfermarse, nosotros aplicamos una encuesta en verano 2020 a activistas, muchos de los cuales eran activistas climáticos y muchos tenían miedo de enfermarse, un tercio más o menos ya se había enfermado, tenía entonces la experiencia de la enfermedad. No podemos pensar que una pandemia como la que estamos viviendo, porque todavía está aquí con nosotros, no afecte, ¿no?, todo lo que concierne con nuestra vida cotidiana y también con la lucha. Y entonces ya fue solo en septiembre de 2021 cuando se convocó una nueva marcha después de la pandemia, donde no vino mucha gente. Es decir, al principio, la primera huelga climática que observamos el 15 de marzo, había como unas 100, 150 personas y la primera después de la pandemia más o menos igual. Pero lo que había pasado en 2019 que cada acción, cada marcha había sabido, digamos, aglomerar muchísima gente. Solo en la Ciudad de México, la marcha el 20 de septiembre de 2019, habíamos más o menos calculado unas 6.000 personas participantes, que en México en temas ambientales es mucho. Creo haber hablado con varios activistas y más o menos, digamos, la marcha más grande en temas ambientales en México fue una en temas de agua con unas 20.000 personas participando. México no tiene los mismos números que otros países, por ejemplo, en términos de movilización proambiental. Entonces sí había sido un éxito y sí había sido el resultado del trabajo de esas organizaciones, en muchos casos de jóvenes y muy jóvenes que por primera vez estaban digamos, organizando alrededor del problema, con esa urgencia de querer hacer algo para el futuro de todas y todos, ¿no? Y bueno, ahora terminaré también la charla con el cartel. El 25 de marzo, en unos días, habrá otra marcha. Esperamos que ya esta marcha, ya que estamos en un clima más relajado, atraiga más gente para que la emergencia climática se vuelva a poner nuevamente, digamos, en las calles como un tema principal y urgente. También hubo muchas otras acciones. Esas solo son las marchas principales. La primera acción pública de Rebelión Extinción en México fue el 2 de junio de 2019 en el Zócalo, por ejemplo, donde hicieron un die-in, es decir, se acostaron muchísima gente, como 200 personas en el suelo, y diseñaron el símbolo de Rebelión Extinción alrededor de la bandera nacional en el Zócalo y recordaban todas las especies que se están extinguiendo a causa de la emergencia climática. Y luego hubo también muchas acciones, no sé, haciendo proyecciones frente al Palacio Nacional para llamar la atención sobre, por ejemplo, el uso del petróleo.
una de las demandas central del movimiento climático, alrededor de la cual están casi todos de acuerdo, porque veremos que también el movimiento climático es heterogéneo y muy complejo, pero es lo de dejar los combustibles fósiles bajo tierra, ¿no? Esa es una de las demandas centrales. Una demanda muy específica de rebelión y extinción es también que los gobiernos digan la verdad, ¿no? El tema de la información, de los datos también es un tema muy importante alrededor del movimiento climático, porque sabemos que la emergencia climática es un tema que puede generar mucho miedo y hasta, digamos, pánico, ansiedad, ¿no? Hay muchas emociones vinculadas con este problema, porque es un problema, digamos, que está poniendo directamente a riesgo la vida misma en el planeta y afectarnos directamente a todos, aunque de manera diferenciada. Pero bueno, el tema de la información es bastante compleja porque hay muchos intereses también en seguir diciendo, en decir o no decir que en realidad lo que está destruyendo el planeta es nuestro propio modelo de desarrollo. Entonces, ahora les voy a compartir, después de haber presentado brevemente el movimiento climático, algunos elementos que nos ayudan a entender este movimiento social, ¿no? Porque es un movimiento diferente, por ejemplo, el movimiento obrero, del movimiento feminista, del movimiento LGBTQI. Entonces, aquí vamos a ver poco a poco las características propias de este movimiento. Los movimientos sociales, para empezar, desde el campo de estudio de los movimientos sociales, son considerados como redes complejas y descentralizadas que se caracterizan por solidaridad, convicciones comunes y un objetivo común. Eso es muy importante porque a veces se confunde, por ejemplo, un movimiento social con organizaciones de los movimientos sociales, ¿no? Greenpeace no es un movimiento social. El movimiento social es el movimiento ecologista, el movimiento social es el movimiento climático. Greenpeace puede ser, o Viernes por el Futuro, son organizaciones que son parte del movimiento climático. Tanto que los movimientos, para saber cuando hablamos de un movimiento, los movimientos tienen participantes, no tienen miembros, ¿no? Cualquier persona puede participar en el movimiento climático, no sé, por ejemplo, participando en una marcha, acercándose a alguna organización, por ejemplo, pero también haciendo acciones en sus lugares de trabajo, de estudios, desde su casa, etcétera, etcétera. Luego veremos también la diferencia entre movimiento social y activismo, ¿no? Porque los movimientos sociales están, digamos, compuestos por activistas, pero también por participantes, y todos tienen un papel muy importante dentro de los movimientos sociales. Y podemos hablar de movimiento climático porque tenemos varias características que han sido identificadas, ¿no? Comparten un diagnóstico del problema, es decir, el cambio climático existe, es de origen humano y tenemos que hacer algo porque si no, la vida misma en el planeta está en riesgo. Pero hay distintos pronósticos, es decir, hay distintas formas de pensar cómo enfrentar este problema. Entonces, hay, digamos, corrientes más radicales vinculadas con el ecologismo, por ejemplo, que ven, digamos, el sistema capitalista como responsable del cambio climático, y entonces por ahí van también las soluciones y alternativas que se proponen, y otras corrientes reformistas donde piensan que proponen, digamos, reformar el mismo sistema en el que estamos, el sistema capitalista, para que afecte menos a el medio ambiente. Y hay formas compartidas de protesta que han ido cambiando con el tiempo, ¿no? El repertorio de la protesta es todo el conjunto de acciones que se hacen dentro de un movimiento social. Puede ser una marcha, pero puede ser una performance, ¿no? Un repertorio puede ser muy vasto y también depende mucho de la creatividad de las y los activistas del movimiento. Y en algunos casos son compartidos, es decir, se pueden, las huelgas por el clima se hicieron en todo el mundo, en muchísimos países se hicieron marchas, pero en algunos lugares se hicieron también performances culturales y en otros no, por ejemplo. El movimiento climático también se considera como un movimiento social a pesar de su heterogeneidad y de la falta de una identidad común que tiene que ver con esa heterogeneidad y esas diferencias entre los distintos pronósticos, las distintas corrientes que hay, porque tiene una continuidad temporal, ¿no? Ya lo vimos, es un movimiento que está visibilizado, que está en las calles por lo menos desde hace 20 años.
Y entonces, bueno, para entender también la diferencia entre movimiento climático y activismo, el activismo es lo que se puede hacer dentro del movimiento climático. Los activistas son las personas más comprometidas que luchan con un objetivo común. El activismo también nos remite a un abanico de diferentes acciones colectivas que van desde acciones de protesta hasta movilizaciones como la del Comité Ciudadanos. Es decir, los activistas pueden ser locales, pueden ser, digamos, trabajar a un problema muy, muy local, o pueden ser también activistas profesionales que trabajan por grandes organizaciones y se ocupan de problemas globales. Y por eso se habla de una distinción entre activismo profesional, que son personas que trabajan para esas organizaciones, le dedican el 100% de su vida, y activismo de base, que normalmente son voluntarios, personas que tienen sus estudios, sus trabajos, sus actividades, su quehacer cotidiano, y que luego en su tiempo libre se dedican al activismo. Y el activismo, por supuesto, es el corazón de los movimientos sociales, pero a pesar de eso, no es que solo los activistas hacen un movimiento social. Son las personas que tienen más compromiso, que dedican más tiempo, pero también existen participantes, sostenedores, sin los cuales no podría existir un movimiento climático o un movimiento social en general. Entonces, todas y todos y todas son importantes a la hora de enfrentar un problema como el cambio climático, independientemente de lo que hacemos y cuánto se hace, ¿no? Y bueno, como ya vimos, en el movimiento climático se identificaron dos olas, ¿no? Principales, una hasta 2018 y sobre todo, digamos, con esa crisis a partir de 2009 que llevó a la formación de esas nuevas organizaciones y de un cambio también de visión del movimiento climático, que antes era, digamos, principalmente dirigido a intentar hacer presión en los lugares de poderes, en los gobiernos, en las empresas, y ahora ya se está dedicando muchísimo más a generar conciencia en la población y a fomentar un cambio cultural para que la población mundial en su conjunto pueda luchar junta contra el cambio climático. El 2018 fue un punto de inflexión. Entre otras cosas, fue importante el papel del reporte que ya le mencioné, ¿no? Del IPCC, que mostraba diferencias de impacto entre aumento de temperatura de 1,5 y 2 grados. Y la idea justamente de esa nueva ola es que hay que lograr la participación de mucha más gente. Lo que se logró en 2019 y se frenó luego con la pandemia. Y entonces el movimiento climático ahora, en esta fase, digamos, post-pandémica, esperamos que ya la pandemia nos deje vivir, pueda retomar para que más gente se une a esto. Y luego vimos que también había, para entender el movimiento climático, como dos corrientes, ¿no? Una más radical y una reformista. Entonces, esas dos corrientes comparten el diagnóstico del problema, comparten el hecho de que hay un cambio climático de origen antropogénico, el resultado de la acción humana vinculado con el sistema industrial, etcétera, pero no comparte cómo enfrentar el problema. Entonces, eso es muy importante porque, por supuesto, hace que tanto los discursos como las demandas sean diferentes y la puesta en juego también sea diferente. Por esa razón no podemos hablar de una identidad común. Es un movimiento en la que conviven actores muy diferentes. Eso puede ser una riqueza, por supuesto, porque puede llegar a muchísima más gente, pero en algunos casos puede también crear algunos problemas, sobre todo conflictos internos, porque no hay esa homogeneidad y esta unidad. Entonces aquí, por ejemplo, en un artículo, aquí tienen la fuente aquí abajo, entonces en un artículo donde quisimos visibilizar el papel del activismo socioambiental de base dentro del movimiento climático, como es decir, los grupos que ya estaban defendiendo el medio ambiente se han sumado al esfuerzo del movimiento climático. Lo que hicimos es ver que hay distintas corrientes y además de las corrientes principales, ¿no? Una que se puede definir más ambientalista y otra más ecologista, aunque los términos pueden cambiar de país en país y de cultura en cultura, hay también un ecologismo profundo de la corriente ecologista poco presente en México, pero que también tiene su presencia en otros
países, y un ambientalismo neoliberal, que en realidad sí esto está muy presente en México, que entonces lleva a la propuesta y las soluciones muy diferentes de la visión radical, ¿no? Todas aquellas organizaciones que apuestan, por ejemplo, por las energías renovables, pero dentro de una idea capitalista, pueden ser parte, digamos, de ese ambientalismo neoliberal donde no se cambia, no se pone en discusión el tema de, por ejemplo, de la justicia climática, sino más bien se intenta, digamos, disminuir la contaminación, por ejemplo, por CO2, la decarbonización de la economía, pero sin ir, digamos, a todos los elementos más vinculados con la injusticia climática, con la injusticia social y ambiental, que es lo que más reivindica la corriente. Bueno, aquí estamos otra vez y estábamos hablando de la nueva ola del movimiento climático. Y entonces lo que estaba compartiendo es que justo en esta nueva ola ya se ha tomado en cuenta un poco el fracaso de la estrategia, digamos, inicial de hacer presión en los tomadores de decisiones y en las empresas para que actúen. Y la idea es más amplia, ¿no? Es involucrar a toda la sociedad. Al principio no se hizo por varias razones, pero una de las razones es que, como le decía, es un problema que también el cambio climático genera muchas emociones incómodas, miedo, a veces pánico, ansiedad. Entonces, es muy delicado pensar cómo comunicar ese problema, ¿no? Pero como dice una colega y activista de Argentina de Rebelión Extinción, cuando nos detectan, por ejemplo, un cáncer, una enfermedad, los médicos no es que tienen que decirnos que tenemos esa enfermedad. Lo pueden decir con muchos tactos, lo pueden decir con mucha sensibilidad, pero sí nos tienen que informar de qué enfermedad tenemos y cómo la vamos a enfrentar. Y lo mismo es un poco para la emergencia climática, ¿no? Entonces, es un problema que nos afecta a todas y todos y todas. Ya vimos que nos afecta de manera diferenciada. Eso significa que, por supuesto, las personas y comunidades más vulnerables siempre son los que sufren más, y por eso el movimiento climático tiene la bandera de la justicia climática, justo porque para evitar que las personas que menos están, digamos, contribuyendo al cambio climático, porque menos contaminación genere, no sean las que más sean afectadas. Digamos, para hacer esto necesitamos que toda la sociedad tome conciencia del problema, tome conciencia también de lo que puede pasar en los siguientes años y décadas, y de los cambios que tenemos que enfrentar para evitar justo que la emergencia climática nos lleve a la mayoría. Y por eso acciones de sensibilización y acciones locales son las acciones que se están, digamos, multiplicando comparado con la primera ola. Se empieza a hablar de cambio cultural para enfrentar el cambio climático, mientras, digamos, el IPCC todavía tiene un discurso, por lo menos hasta este informe, muy vinculados, por ejemplo, con la psicología, donde el cambio es actitudinal, donde el cambio es, digamos, responsabilidad del individuo. Aquí los movimientos sociales actuales, por ejemplo, Rebelión o Extinción, sí hicieron como mucho énfasis en que necesitamos un cambio cultural, necesitamos de cambiar de chip, ¿no? Necesitamos entender que la manera en la que vivimos y la manera en la que nos relacionamos con el medio ambiente es lo que está generando el problema. Entonces tenemos que repensar todo esto y tenemos que hacerlo colectivamente. Esa es, digamos, una de las ideas fuertes de esa nueva ola del movimiento climático. Y eso también, esa nueva ola se caracteriza por la gran participación, la amplia participación de jóvenes. Entonces hay jóvenes y muy jóvenes. Eso también cambia por país. En México la participación es de personas un poco más grandes que en otros países, por ejemplo, como los europeos, por varias razones que luego podemos ver. Pero de todas maneras hay un cambio generacional entre los activistas, y eso se puede ver en la calle, se puede ver en las marchas y acciones que se organizan. Y por supuesto siguen presentes, como decía, las dos corrientes, una más radical, una vinculadas con la justicia climática, anticapitalista, y otra reformista por un capitalismo verde, digamos.
Y, por supuesto, uno de los grandes dilemas del movimiento climático es cómo atraer más gente, ¿no? Cómo comunicar el cambio climático para que la gente no huya del problema, para que no lo niegue, para que sí lo enfrente y sienta además que es un problema de todas y todos. Entonces, esa heterogeneidad del movimiento se pueden ver los actores que participan, ¿no? Hay organizaciones como Greenpeace, por ejemplo, hay activistas, personas comprometidas, simpatizantes, seguidores, hay personas que hacen muchísimo a nivel cotidiano, ¿no? En su vida cotidiana. También eso, por supuesto, aporta. A veces simplemente hablar de llevar el tema del cambio climático, de la emergencia climática en la mesa, en las situaciones cotidianas, en lugares de trabajo, de escuelas, etcétera, es una manera para aportar, digamos, socialmente al problema. Una socióloga que trabaja el tema de cambio climático, además de las emociones también, norteamericana, Norgaard, dice que uno de los indicadores de la negación del problema es que no se habla de cambio climático en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ya empezar por eso, ya introducirlo en nuestros discursos, en la plática con las personas que conocemos, ya es una manera de influir. Por supuesto, luego están las acciones fuertes donde se hace visible el movimiento, donde también es importante que haya más gente para ver que no es una minoría de la población solo que está preocupada por ese problema. El perfil del movimiento también es muy heterogéneo, ¿eh? Hay estudiantes, hay académicos, pero también hay personas comunes, hay luchadores sociales. O sea, en el caso de Rebelión Extinción Reino Unido, hicieron muchísimos videos documentales donde se ven que hay amas de casas que tomaron conciencia del problema por la información que recibieron y se dieron cuenta que en su misma vida cotidiana era prioridad actuar para la emergencia climática, para enfrentarla por lo menos. Sabemos que el cambio climático no se va a parar, no podemos pararlo, pero sí lo podemos enfrentar, podemos hacer que no vaya a tan peor, ¿no? Podemos evitar que la temperatura siga subiendo a ritmo en que está subiendo. Y entonces hay muchísimas personas comunes y corrientes que se están involucrando alrededor del mundo. También es heterogéneo por clase social, es un movimiento principalmente de clase media, no sé por qué se cancelaron las palabras en la presentación, pero de todas maneras hay, por ejemplo, en México, un sector popular en defensa del medio ambiente muy importante. Como veremos, no es tan fácil la vinculación entre movimiento climático y otros movimientos en defensa del medio ambiente por muchas razones. Pero, digamos, esa heterogeneidad, como decía, puede ser una riqueza porque permite a que más personas se unen. Puede también ser una barrera cuando esa diferencia crea prejuicios, ¿no? O crea, digamos, algunos procesos clasistas. Entonces, el movimiento climático no es solo un movimiento de ricos, como en algunos contextos se puede pensar, no es solamente un movimiento popular, es un movimiento que teóricamente es para todas y todos, ¿no? También el género, en tema de género, se ha observado que hay muchas más mujeres participando. No sabemos por qué, no tenemos todavía datos para decir, no, las mujeres están más preocupadas por el tema del cambio climático que los hombres, o simplemente están más presentes en este contexto porque es un contexto, digamos, donde se sienten cómodas. Todavía no sabemos, pero sí hay más mujeres, como hay más mujeres ahora en muchos estudios, digamos, proambientales o carreras vinculadas con el medio ambiente. Puede ser también el resultado de uno de los impactos inesperados del movimiento feminista, ¿no? Que las mujeres ya se han vuelto mucho más activistas que antes, se han empoderado, entonces están en todos los movimientos sociales. También puede ser porque las mujeres de todas maneras siempre han estado presentes de forma importante en los conflictos socioambientales, también a nivel, digamos, local, hasta en las comunidades indígenas o rurales que luchan contra los megaproyectos. Entonces puede haber también una herencia de esta parte. Hay distintas generaciones que confluyen en el movimiento climático, ¿no? Personas más grandes que vienen de las luchas pasadas
hasta de las luchas ecologistas, ¿no? En México el movimiento ecologista fue muy visible en los años 90 y hay personas que se marcharon contra Laguna Verde en los años 90 que todavía están, digamos, activos en el movimiento climático actual. Y están todas las nuevas generaciones de jóvenes que se han incorporado ahora por un tema claramente de edad, los cuales están poniendo en discusión el tema del movimiento climático a partir de su propia experiencia, a partir, por ejemplo, de la preocupación de no tener un futuro enfrente, o de tener un futuro mucho menos alentador que las generaciones pasadas, o de no poder hacer todo lo mismo que hicimos las generaciones pasadas. También a nivel geográfico es un movimiento muy heterogéneo porque es un movimiento transnacional. Eso significa que se ha visibilizado en muchos países, continentes, y esto, aunque la visibilidad en muchos casos es más hacia el norte global, en el sur global también ha sido un movimiento muy importante que, como decía, en muchos casos ha logrado crear un puente con otras luchas más históricas o más importantes de los, por ejemplo, de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, etcétera, contra el extractivismo o contra la destrucción del medio ambiente. Y luego también hay una gran heterogeneidad en el repertorio de la protesta, entonces ahí puede haber marchas, digamos que es un repertorio que se puede considerar más clásico, aunque en las marchas también pueden ser muy diferentes de las marchas, por ejemplo, el movimiento obrero, del movimiento estudiantil, y son marchas muchas veces con gran presencia de niñas y niños, donde muy coloradas, con música, etc. Y bueno, en México, aquí le cito un capítulo que fue publicado el año pasado sobre la presentación del movimiento climático en México, justo donde hablo de muchas de las cosas que aquí le estoy diciendo. Y el libro está también disponible en PDF. Y hay varias dificultades y retos, ¿no?, para el desarrollo del movimiento climático. Como le decía, los números de México no pueden ser comparables con los números de Europa o de Estados Unidos, donde hubo marchas con millones de personas. Bueno, las razones de esto son múltiples, ¿no? Son muchísimas, no es solo una razón. Y, por ejemplo, hay un contexto desfavorable que puede ser, que está vinculado tanto con la violencia, ¿no? Los más jóvenes no pueden estar seguras y seguros en ir a una marcha o salir a la calle como digamos, los jóvenes de otros países. También los padres pueden tener más miedo a que, no sé, hagan huelga y se desplacen por la ciudad y prefieren llevarlos, por ejemplo, cosa que puede que no pase en otros países. Pero también luego hay digamos, una falta de cultura proambiental que también influye, ¿no? A una falta de priorización de los temas ambientales en México, que hace que no se sienta el cambio climático como un problema urgente, porque hay otros problemas que están, digamos, se sienten como más urgentes. También hay muchas desigualdades, en muchos casos clasismos, lo vemos en casi todo lo que hacemos, ¿no? Justo ahí estaba viendo muchas críticas hacia lo que ha pasado ayer con la inauguración del nuevo aeropuerto, acerca justamente del clasismo que ha habido en estas críticas, ¿no?, por la vendedora de tlayudas, por la distancia del aeropuerto, etc. En el movimiento climático también, esos elementos que tenemos en la sociedad, ¿no?, la cultura patriarcal, la cultura clasista, por supuesto están presentes. Es que en un movimiento social luego desaparecen los problemas de un país. Entonces, puede haber prejuicios, ¿no? Por un lado, prejuicios hacia las clases populares por algunas personas, y que eso dificulta, por ejemplo, el involucramiento, ¿no?, de ese ecologismo popular que sí está presente en México históricamente. O puede haber al otro lado estos prejuicios hacia las clases altas que en muchos casos se identifican, ¿no?, como el origen de los problemas, pero que hay, por supuesto, personas también en las clases altas que están muy preocupados por el tema de la emergencia climática. Entonces, mientras en Europa, en Estados Unidos, donde la clase media abarca una parte de población muchísimo más amplia, entonces esos problemas no se reflejan, no se visibilizan tanto en el movimiento climático. En México, eso, por supuesto, esos problemas que tenemos, digamos, que podemos vivir diario,
y que podemos observar diario también se reflejan dentro del movimiento climático. Hay que también conflictos internos, y eso pasa en todo el mundo, entre corrientes, por ejemplo, ¿no? Las dos visiones, digamos, más radical por la justicia climática, anticapitalista, y la reformista por el capitalismo verde, entran en contradicción, ¿no? Y muchas veces no pueden encontrar un terreno común en las alternativas que se proponen. Entonces, por supuesto, hay conflictos también entre generaciones, ¿no? Hay procesos de culpabilización entre generaciones, por ejemplo, los jóvenes que dicen nos dejaron un planeta que ya se está muriendo, ¿no? Y hay también, por supuesto, estrategia dentro del movimiento para superar esos conflictos. Entonces, frente a la gerontocracia o frente al adultocentrismo y frente al jovencentrismo, hay activistas que intentan construir desde abajo de manera interseccional, de manera intergeneracional. Pero, por supuesto, eso no es fácil, eso no se hace de un día para otro. Hay que superar prejuicio, hay que superar desconfianza. La desconfianza es una emoción fundamental en todos los procesos políticos, incluidos los movimientos sociales. Hay conflictos históricos también, muchas veces entre organizaciones, personas que pertenecen, por ejemplo, al movimiento ambientalistas, ecologistas de muchos años, que entonces se reflejan también en la actualidad. Hay prejuicios y conflictos heredados, por supuesto, hay desconfianzas, como le decía, y luego uno de los elementos muy importantes que dificulta, y eso es a nivel mundial, pero por supuesto siendo digamos, contextualizada culturalmente, aquí también la podemos observar, es la narrativa que se ha construido alrededor del cambio climático, ¿no? Durante muchos tiempos se ha construido una narrativa de que el cambio climático era un problema global que se podía, digamos, enfrentar a nivel global. Entonces, las reuniones internacionales, la agenda internacional, las Naciones Unidas, los países que se ponían de acuerdo y ya. Y eso se vio que no funcionó. Ya 5 décadas hablando de cambio climático, los niveles de CO2 en la atmósfera son los más altos de siempre. Entonces, por supuesto, ese fracaso, ¿no?, de la diplomacia climática, ese fracaso de la política tradicional de cambio climático, de la gobernanza climática en general, promueve, por supuesto, impotencia, desconfianza, muchos actores locales que, por ejemplo, defienden el medio ambiente, que luchan contra la degradación del medio ambiente contra los megaproyectos, no le habían entrado al tema del cambio climático porque desconfiaban de los actores que hablaban de cambio climático, ¿no? En muchos casos se habla de un doble discurso, ¿no?, entre autoridades o empresas que tienen interés también detrás, por ejemplo, de la promoción de energías renovables o de cómo se van a implementar esas energías, ¿no? Y entonces esa narrativa hay que cambiarla. Y justo la nueva ola del movimiento climático lo que está haciendo es intentar cambiar esa narrativa para que se difunda esa idea y esos sentimientos vinculados con que la emergencia climática es un problema que es de todas y todos, y que todos y todos tenemos que enfrentar y tenemos que movernos colectivamente para enfrentarlo. ¿Por qué? Porque de todas maneras la vamos a enfrentar, aunque no hagamos nada, pero lo más probable es que si no hacemos nada, mucha más gente morirá, mucha más gente sufrirá, y además es más probable que haya soluciones autoritarias para enfrentar el problema, cuando ya la emergencia no llegue encima, cuando ya sea más visible, cuando ya haya más efectos. Y entonces, lo que el movimiento climático actual está diciendo es que tenemos que construir una respuesta común que sea, digamos, lo más abierta y horizontal posible para enfrentar este problema. Y entonces aquí llega el momento que vamos a ver un poco de cómo es este movimiento climático aquí en la Ciudad de México, ¿no? Con los datos que tuvimos, bueno, del trabajo de campo que hicimos, en particular estos primeros datos son de la encuesta que aplicamos en la marcha del 20 de septiembre de 2019, esa gran marcha en la que solo en la Ciudad de México hubo 6,000 personas participando. Y lo que hicimos con un equipo de investigadores y estudiantes es aplicar una encuesta cara a cara a 450 personas de esos 6,000 personas, antes de la marcha y durante la marcha, eligiendo un muestreo, digamos, que era representativo de todos los participantes. Entonces, no preguntando solo a ciertos grupos, sino más bien eligiendo
ciertas personas de todos los grupos, de los participantes que venían de manera voluntaria con su cartelito y también algunos de organizaciones, etc. Entonces hay toda una metodología detrás porque participamos en un proyecto internacional donde se han publicado los informes de este proyecto de más de 13 ciudades en el mundo, donde podemos comparar los datos en los distintos países. Entonces aquí, por ejemplo, por esta razón podemos decir que casi el 60% de los encuestados eran jóvenes. Por supuesto, no fuimos entrevistando solo a jóvenes. La idea era, más o menos, vemos tantos jóvenes, tantos adultos y siempre entrevistamos los mismos. Entonces, por eso podemos decir que es representativa de los participantes de esa marcha. Casi un 60% de jóvenes. Y la edad, como les decía, es un poco más alta de otros países, entre 20 y 35. En Europa, por ejemplo, hay una gran participación de jóvenes por debajo de los 20 años. Pero aquí podemos pensar que influye la cultura política, pero influye también la violencia o la seguridad del contexto, en el contexto social. Más mujeres también seguimos observando en muchos sitios que hay presencia de más mujeres y eso también se ha observado en otros países. Más de la mitad de los jóvenes participantes eran estudiantes pero la mayoría universitarios, mientras que en otros países, por ejemplo, son digamos, de prepa o de secundaria, ¿no? Siempre por esa cuestión de la edad y de la participación política. Y muchísimos, una componente significativa eran participantes por primera vez. Eso es muy importante en el sentido que nos indica que hay personas que ya no participaban antes y se sumaron en esta nueva ola. Entonces, que sí se está generando una nueva generación de activistas y participantes en el movimiento climático. Otro dato muy interesante está vinculado con los comportamientos proambientales. La mayoría expresaron sí haber cambiado ciertos hábitos, ¿no? En su vida cotidiana, ¿no? Como cambios de dieta, ahorro de energía, reutilizos de productos. Entonces, eso nos indica que sí las personas, en este caso que participan en la marcha, sí están preocupadas, sí están haciendo algo en su cotidianidad. Por supuesto, esos comportamientos no son visibles a nivel global. Entonces, solo se conocen cuando vamos a preguntarle a la gente. Y también esos comportamientos no siempre tienen, digamos, un impacto a nivel global porque sabemos que las acciones individuales tienen un impacto hasta cierto punto comparado con el impacto global, por ejemplo, de la contaminación de empresas o de grandes productores. Sin embargo, eso nos dice muchísimo que la gente sí está preocupada, sí está comprometida y sí está dispuesta hasta a cambiar elementos de la vida cotidiana para enfrentar el problema. También nos dicen varias cositas de las emociones, ¿no? Porque esas prácticas pueden generar satisfacción en la gente que lo hace, pero pueden generar también frustración cuando las personas alrededor no te entienden o no lo hacen. Entonces, un problema de los comportamientos proambientales es que hay que promoverlos, pero hay que promoverlo al conjunto de que se promueva un cambio en toda la sociedad. Porque si solo decimos a la gente de cerrar su grifo de agua, su ducha y ducharse en 3 minutos, y luego sabemos que la empresa constructora de al lado está desperdiciando millones de litros de agua por segundo, por supuesto la gente ya se siente frustrada y piensa que eso no sirva para nada. Y eso en realidad tiene un efecto contrario, porque lleva a la gente hasta a dejar de hacer esas cosas. Luego, como le decía, otra emoción muy importante es el tema de la confianza. Y en las preguntas que se hicieron en la encuesta emergió claramente una fuerte desconfianza hacia tanto las instituciones como las empresas para resolver el problema. Entonces, hablamos de un contexto donde menos de la mitad ya está participando en alguna organización ambiental y hablamos de un contexto de desconfianza generalizada en las instituciones. Eso también no significa automáticamente, digamos, ni que haya más activismo ni que haya menos. Mucha desconfianza puede llevar a la inactividad, a la inacción,
si no tenemos alternativas, si no sabemos que se pueden hacer las cosas de otra manera. Puede llevar a la impotencia, a la resignación, porque de todas maneras, si los que tienen que resolver el problema lo están haciendo, estamos perdidos. Pero, por el otro lado, si los movimientos sociales logran construir confianza hacia la acción, ¿no? Hacia la acción del movimiento, hacia la acción de la gente, esa desconfianza hasta puede mover, porque si no lo hacen ellos, entonces lo tenemos que hacer nosotros. Entonces mucha gente se puede movilizar a partir también de la desconfianza, porque toma, digamos, la rienda del problema. Entonces aquí es muy importante desde los que estudiamos, por ejemplo, la dimensión emocional, mostrar que cómo las emociones pueden tener distintos efectos y hay que comprender muy bien el contexto para saber lo que está pasando de verdad dentro de un movimiento. Y luego, bueno, una declaración, una demanda muy importante del movimiento climático es la declaración de emergencia climática. En algunos países, ciudades, regiones del mundo ya se declaró. En México, como nación, no se ha declarado, pero la mayoría de los encuestados de 2019 sí pensaban que era importante esta declaración. Hay un gran debate en el movimiento climático internacional alrededor de la importancia de esas declaraciones, ¿no? Porque donde se ha declarado, como en España, se está diciendo que ha sido una declaración ceremonial, ¿no? De una acción políticamente correcta, pero que en realidad no está llevando a una respuesta efectiva, urgente, verdadera para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, en un país donde hay poca visibilidad hacia el problema, una declaración de emergencia climática sería poner el problema en la primera página, ¿no? Que las autoridades reconozcan que estamos viviendo una emergencia climática podría ayudar a la gente a decir, ay, bueno, entonces voy a intentar, no sé, conocer más sobre esto, voy a intentar informarme más. Entonces, aquí tenemos entre los activistas y participantes de estas acciones climáticas una propensión así que se declare la emergencia, una desconfianza que se declare, digamos, en este momento por este gobierno, por ejemplo, una desconfianza en general en las instituciones, alrededor del 60%, pero todavía una confianza, por lo menos hasta 2019, hacia otras organizaciones como organizaciones ambientalistas y universidades. Entonces, ahí, por ejemplo, podría ser importante, ¿no? Que desde la UNAM se empiece a hablar de una declaración de emergencia climática que podría tener un impacto fuerte en la percepción en la población. Y bueno, hasta ahora le hablé así de vez en cuando de emociones, o es una de mis líneas de investigación principal. Entonces, le quiero hablar brevemente, unos minutos más, de las emociones que tienen que ver con la emergencia climática y el movimiento climático. Cuando hablamos de cambio climático, podemos analizar las emociones que genera el mismo cambio climático. Es el recibir información de cambio climático, como decía, a veces nos genera miedo, a veces nos genera ansiedad. Y tenemos que asumir estas emociones, aprender que ni modo que no la vamos a sentir, porque en realidad es un problema que sí es para preocuparnos, ¿no? Pero también esas emociones nos pueden llevar a hacer algo, porque dicen, ay, bueno, si es un problema tan grave y tan urgente, significa que yo también tendría que hacer algo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí es cuando la gente, por ejemplo, empieza a informarse, a organizarse, como decía, en sus familias, grupos de vecinos, colegas de trabajo, etcétera, o grupo de estudiantes, o a participar activamente en el movimiento climático. En el movimiento climático lo que analizamos son las emociones que movilizan. Entonces, por ejemplo, hay ciertas emociones que las definimos morales, como la rabia, la indignación, que sí pueden movilizar, pero a veces cuando le preguntamos a los estudiantes, ya veremos a los participantes de la marcha, hasta la impotencia puede movilizar cuando crees que lo único para enfrentar el problema es movilizarse a uno mismo, porque sabes que nadie más va a resolver el problema. La desconfianza, como decía, puede movilizar cuando piensas que no van a resolver el problema los que se pensaban que lo van a resolver. También estudiamos las emociones que se generan en la dinámica interna de las organizaciones y grupos del movimiento climático. Eso puede servir a, por ejemplo, comprender ciertos conflictos para superarlos y así fortalecer el movimiento. Se pueden también analizar las emociones que se generan en las acciones colectivas, en las campañas. Hay campañas que fracasan porque
en realidad evocan emociones diferentes a las que se pensaban, ¿no? Y hay campañas que tienen éxito inesperadamente porque evocan emociones, digamos, que hacen que la gente sí se acerque al problema. Entonces, una vez estuvimos platicando de esa campaña del popote, ¿no? De la tortuga con el popote en la nariz, que hubo muchísimos éxitos porque fue recibida por muchas personas como una campaña que sí le hizo ver el impacto, ¿no? De un objeto tan cotidiano, que era tan cotidiano como el popote, en, por ejemplo, la vida de los océanos. Por supuesto, el problema no es el popote en sí, ¿no? El popote es un símbolo porque todo lo que consumimos en nuestra vida cotidiana tiene un impacto en el medio ambiente. Pero, digamos, muchas veces las emociones que están detrás de esas campañas sí pueden influir positivamente o negativamente en el éxito de la lista. Y hay emociones también hacia los factores externos, ya vimos desconfianza hacia el gobierno, las empresas, y el manejo emocional de todas las emociones anteriores. Es decir, cuando sentimos emociones incómodas como el miedo, la ansiedad, sí, para que eso no nos paralice, tenemos que manejarlo. Y ese es otro elemento que también estamos estudiando. Entonces, en cuanto a las emociones de la marcha, por ejemplo, las que movilizaron, la esperanza es una de las principales y eso se puede entender, pero es muy interesante porque hay muchos tipos de esperanza, ¿no? Podría haber una esperanza en que el gobierno declare la emergencia climática, una esperanza en que las empresas, ¿no? Se conviertan y entonces no contaminen tanto, pero en ese caso hablamos de la esperanza en la acción colectiva. Esa es la esperanza principal que identificamos, vinculamos con la movilización en los movimientos sociales. La preocupación también moviliza y aquí siempre es un elemento muy importante que hay que tener en cuenta, digamos, cuánto hay que, digamos, estar preocupados, pero también no caer en el pánico, en el miedo paralizador. Entonces, está muy bien estar preocupado por un problema con el cambio climático, sí, por supuesto, porque todos estamos amenazados, pero por ejemplo, narrativa muy catastrofista que nos va diciendo que ese es el fin del mundo, más que preocuparnos, ya nos lleva a la resignación, a la impotencia. Entonces, alrededor, por ejemplo, del impacto del miedo, de la preocupación, en los últimos 20 años se han revisado muchas estrategias de comunicación de cambio climático. La rabia, el enojo está presente también, y puede ser una emoción moral movilizadora en muchos movimientos sociales que encontramos, digamos, en manera reducida en este movimiento climático. No es un movimiento que se caracterice por la rabia, la verdad, como otros movimientos, pero sí está presente. Y ahí también hay que buscar la direccionalidad. ¿Hacia quién se siente esa rabia? Hacia los que no están actuando por el cambio climático, hasta los actores sociales que están, digamos, siguiendo por el mismo camino que nos ha llegado a esta emergencia. Impotencia también sí se siente y en este caso un 12% de los encuestados nos dijeron que la impotencia los había movilizado en el sentido de que si nadie puede estar resolviendo el problema, lo tengo que hacer yo, ¿no? Entonces tengo que bajar a la calle porque lo tenemos que hacer nosotros. La indignación es otra emoción moral que va de la mano con la rabia muchas veces, que está identificada ya como una emoción movilizadora. La angustia, la ansiedad está presente. Cierto grado de ansiedad también puede ser importante para que la gente se movilice. No vamos a salir a la calle un viernes, como el próximo viernes a las 3 de la tarde, si no estamos preocupados o angustiados por un problema. La verdad que si todo funcionara muy bien, si no tuviéramos esa emergencia climática, probablemente a muchas personas les gustaría ir a tomarse una chela con los amigos, ir a comer, salir al parque. Uno puede hacer muchas cosas en lugar de ir a la marcha. Pero ¿por qué elegimos ir a la marcha? Elegimos ir porque creemos que eso es importante, porque creemos que sentimos que tenemos que hacer algo, ¿no? Por eso esta angustia, esa ansiedad también puede estar ahí. Y en este artículo que comentaba Carol al principio también, hicimos una recopilación de las emociones principales vinculadas con el cambio climático, muchas de las cuales son desagradables, y las emociones que están vinculadas con la acción colectiva
que muchas veces permiten lo que le estaba diciendo antes, manejar esas emociones desagradables, ¿no? Entonces, si nos sentimos solos e impotentes frente al cambio climático, vamos a una marcha con otras 6,000 personas y sentimos ya que no estamos solos o solas. Y eso ayuda muchísimo, ¿no? A generar energía, nos genera esperanza. Comparado con, no sé, somos los únicos de las familias que reciclamos y además cuando estamos importunando a todo nuestro amigas, amigos, conocidos, familiares, etcétera, por reciclar, hasta se burlan de nosotros, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, crea un contexto desfavorable hacia la acción proambiental, cosa que se puede combatir cuando sí conocemos otros activistas que lo hacen y que sí nos dicen que se puede lograr hacer, que sí hay más personas que sienten como nosotros, etcétera. Entonces, pueden ir a pueden buscar este artículo, se puede descargar en internet gratuitamente y pueden leer, digamos, nuestro análisis alrededor de esas emociones. Y en cuanto justo a la estrategia de manejo, lo voy diciendo rápidamente porque ya me pasé la hora, bueno, ya termina la hora, llevo una hora hablando. Entonces, la impotencia, por ejemplo, las activistas y los activistas que hemos entrevistado dicen que la pueden superar distrayéndose y a veces es necesario para no agotarse, ¿no? Pero también comprometiéndose más. Ahí siempre hay que mantener un equilibrio entre el compromiso y el descanso, por ejemplo, y estas nuevas generaciones esto lo tienen clarísimo y eso está muy bien porque comprometerse demasiado, involucrarse demasiado a veces lleva al agotamiento y eso solo hace que la gente luego se aleje, ¿no?, del movimiento. Se puede descansar, como le decía, evocar compromiso, recordar por qué se hacen las cosas, a veces ayuda mucho. El miedo, por ejemplo, se puede perder con la capacitación y eso es común en muchos movimientos sociales, por supuesto en contextos diferentes. Hay quien, no sé, se capacita y aprende a apagar un incendio en un bosque y así puede manejar el miedo que se genera al enfrentar un incendio, el fuego, cuando vas a apagar un incendio en el bosque. En el feminismo, los talleres de autodefensa sirven justo para capacitar a las mujeres para superar el miedo de ser agredidas. Y en este caso, la capacitación es frente a lo que se puede hacer para el cambio climático, ¿no? Tomar conciencia de que sí hay alternativas, de que sí hay soluciones y que sí se pueden hacer estas cosas, ¿no? Olvidar el problema por momentos ayuda también a superar el miedo, la ansiedad también. A través de la esperanza, por ejemplo, el optimismo ayuda a superar el miedo, pensar que, bueno, no es el fin del mundo. De todas maneras, es un problema muy urgente, muy grave, pero sí se puede, digamos, enfrentar colectivamente. Entonces, esa esperanza de que sí la acción colectiva sirva puede ayudar a superar el miedo. El apoyo entre activistas o suprimir ciertas emociones para no pelearse ayuda, por ejemplo, a superar las emociones desagradables por conflictos internos, animarse entre activistas o el apoyo también entre activistas sirven para superar la tristeza y eso aquí lo quiero decir. El tema del cambio climático genera muchísimo dolor y muchísima tristeza, no solo miedo. ¿Por qué? Porque leemos los datos y leemos que se están extinguiendo muchas especies y vemos muchísimos ecosistemas que ya se están degradando al punto que no sabemos si lo vamos a poder ver en unas décadas, como los corales, ¿no? Y eso genera dolor. El dolor puede paralizar, por supuesto, porque pensamos que ya no hay nada que hacer, que ya todo está perdido. Pero por esa razón hay que manejar este dolor y esa tristeza, ¿no? Y, por ejemplo, participar en el movimiento climático, conocer otros activistas, saber que no estás solo, ayuda justamente a superar ese dolor y esa tristeza. Otro elemento muy importante es expresar este dolor, porque en nuestra cultura las emociones son vistas como algo personal, que no se tiene que compartir, que colectivizar. Y estamos en un momento muy delicado porque los problemas como la emergencia climática que estamos viviendo no se están, digamos, poniendo como un callejón sin salida. Entonces, ese dolor hay que compartirlo, expresarlo, porque se siente bien a saber que otras personas también están tristes por eso, están sufriendo por eso. Y eso puede animar a unirnos entre lo que estamos tristes por eso y encontrar la energía para decir, bueno, vamos a hacer algo para evitar esto, ¿no?
Igual la desesperación, que es una emoción que sienten muchísimos activistas climáticos y por supuesto han tenido que superar para seguir en la lucha. Y por supuesto hay también esta estrategia de manejo hacia la rabia. Por ejemplo, hay activistas que dicen, a mí antes me enfadaba toda la gente que no hacía nada por el cambio climático, que no le importaba. Pero esa rabia puede evitar que encuentres, digamos, la manera para dialogar con estas personas, para comunicar el problema de otra forma. Entonces, la comprensión de por qué se está percibiendo el problema de manera diferente. No culpar a los demás porque no ven el problema como tú, sino más bien entender por qué lo están viendo de esta manera y buscar esa estrategia para que todas y todos o más personas posibles sientan el problema, es lo que justamente están haciendo los activistas climáticos. Y bueno, llegamos a algunas conclusiones, empezando por las conclusiones vinculadas con las emociones, que es el último que hemos visto. Entonces, los activistas, las y los les activistas tienen que manejar las emociones incómodas o desagradables, miedo, impotencia, culpa, porque esas pueden alimentar la negación al problema. Entonces, para que estén ahí, ya lo han hecho. Entonces, nosotros lo que hacemos es estudiar cómo lo han hecho para generar estrategia para que todas las personas que sienten esas emociones la pueden superar y se puedan sumar al movimiento climático. Como le decía con el dolor, el manejo empieza con el compartir esas emociones con otras personas y hablar de lo que se siente. Tenemos que hablar de lo que sentimos para poder manejar o superar esas emociones. Al compartir esas emociones se generan vínculos además, se construye una identidad colectiva. Esa identidad que es débil en el movimiento climático se puede fortalecer también al compartir esas emociones que sienten los y les activistas y las personas que participan. Y por supuesto también los activistas evocan emociones, ¿no? Como estrategia de lucha. Entonces se pueden evocar emociones hacia otras especies para que se respeten, por ejemplo, para que se sienta la gravedad de la pérdida de esas especies hacia el medio ambiente en general. Esas emociones pueden ayudar, digamos, a promover acciones proambientales, porque cuando, digamos, estamos preocupados por algo o cuando amamos a un lugar o las demás especies, estamos más motivados a actuar por defenderlas, ¿no? Y por supuesto resistir a la resignación y evocar esperanza. Sí, la emergencia climática es un gran problema, es un problema de un tamaño que no podemos ni entender, porque es global, ¿no? Es difícil de comprender el tamaño de este problema y a veces nos sobrepasa, ¿no? Entonces eso puede llevarnos a la impotencia, a la resignación y tenemos que entender que de todas maneras es un problema global, pero que tiene soluciones locales y que todas y todas sí podemos tener como respuestas locales a ese problema. Y en cuanto al movimiento climático, bueno, tiene que enfrentar muchos desafíos. El último que se sumó a esos desafíos fue la pandemia. Entonces esperamos que este viernes sí vuelva a sumarse más gente como se volvió a sumar en 2019, que se pueda fortalecer internamente. En eso sí la pandemia un poco ayudó porque gracias al trabajo, digamos, en línea, algunas organizaciones empezaron a fortalecerse internamente, a atender cuestiones y problemas que cuando tienes que organizar una huelga tras otro no puedes atender. Entonces esperamos que la pandemia también haya podido tener un efecto positivo en el movimiento. Por supuesto, su estudio, desde los que estudiamos los movimientos sociales, para nosotros su estudio es necesario para comprender no solo la nueva etapa del activismo, sino también el impacto de esas nuevas generaciones y el posible impacto de este nuevo ola del movimiento para enfrentar el problema. Como decía, la pandemia y al final, bueno, nuevos proyectos y campañas se están organizando y esperamos ya que este año podemos visibilizar nuevamente el movimiento climático como fue antes de la pandemia. Y ¿por qué estudiar el activismo en movimiento climático? Eso está pensando para estudiantes que nos están escuchando. Por supuesto, puede ser un objeto de tesis en ciencias sociales, el estudio del movimiento climático, de los activistas, de lo que hacen. Y es importante porque nos ayuda a comprender no solo el movimiento en sí, sino también cómo se puede promover unas respuestas más amplias de la sociedad hacia el cambio climático.
¿Por qué vemos cómo se manejan esas emociones desagradables? ¿Por qué vemos cómo se generan las alternativas? A nivel colectivo se puede ver cómo promover un cambio cultural en lugar de un cambio de conducta, que como vimos es muy limitado porque uno lo hace y luego se queda solo ahí y no sabe qué impacto tiene y a veces hasta siente frustración. Por supuesto, los movimientos sociales son agentes de cambio, ¿no? Entonces, estudiar los movimientos sociales nos permite comprender cómo promover y generar el cambio social que necesitamos para enfrentar el cambio climático. Que como le decía al principio, el cambio climático es un problema social, no es ambiental. Es decir, sí, el CO2 está en la atmósfera, pero las causas del por qué ese CO2 está en la atmósfera somos nosotros, ¿no? Toda la sociedad, el sistema de producción y consumo. Y entonces también el cambio social es, digamos, la vía para enfrentar el cambio climático. Y también, para terminar, ahora sí, ¿por qué también las ciencias sociales son importantes para enfrentar la emergencia climática? Durante mucho tiempo, el cambio climático se pensó como un problema ambiental que las ciencias ambientales podían resolver, ¿no? Y al igual que lo podían resolver los gobiernos, o lo podían resolver las empresas, o digamos, los actores con más poder. Y, por supuesto, las ciencias sociales pueden analizar cómo se produce cambios, cómo se construye la relación con las demás especies, cómo se desarrollan estrategias para generar este cambio cultural, todas las dimensiones colectivas vinculadas con este cambio, por ejemplo. Por la percepción, uno de los problemas que tenemos en México es que realmente no sabemos cómo está percibiendo el problema la población, no tenemos datos como en otros países nacionales sobre la percepción del cambio climático. Podemos presumir que la gente está preocupada, pero no sabemos cuánto. Podemos presumir que a la gente le vale madre, pero puede que todo el mundo está sintiendo mucha ansiedad, pero no sabe qué hacer. Tenemos investigaciones locales que nos están diciendo que la gente sí está preocupada, pero no sabe qué hacer. Entonces, pero esos datos son locales y la verdad que hay que multiplicar los esfuerzos desde la academia, desde las ciencias sociales, para conocer más, ¿no? La percepción de la gente y esa toma de conciencia que necesitamos para enfrentar el problema. Y bueno, aquí ya eso sí, esa es la última diapositiva. El mensaje final es que todos, todas y todos podemos contribuir de nuestro ámbito académico, como estudiantes, como personas comunes y corrientes. Por supuesto, generando conocimiento, porque como acabo de decir al final de la diapositiva anterior, necesitamos más conocimiento de las ciencias sociales sobre el cambio climático. Tenemos una laguna increíble, enorme alrededor de ese conocimiento, pero por supuesto también participando, ¿no? Entonces aquí quería terminar justamente con el cartel de la marcha del viernes para que por lo menos se pueda decir que no se sabía que estaba organizada esta marcha, que esperamos que sí vuelva a haber gente, porque sabemos perfectamente que la pandemia nos ha cambiado la vida cotidiana, que todavía el bicho está por aquí, que todavía hay que tener cuidado, pero con todas las medidas y protecciones, la marcha es al aire libre, entonces esperamos que sí, mucha gente se una para ver que, para no dejar solas y solos a los activistas, eso puede ser hasta, digamos, uno de los primeros objetivos de ir a una marcha, no es simplemente que los tomadores de decisiones te toman en cuenta, o que desde las Naciones Unidas digan, ay, mira en la Ciudad de México cuánta gente, no, es que no dejar solas y solos los activistas ya sería muchísimo. La segunda es darse cuenta de que sí hay gente que está preocupada como nosotros, de que sí hay gente sufriendo. Nosotros como equipo estaremos presentes, bueno, antes de la marcha, aplicando una encuesta para seguir produciendo datos y conocimientos sobre esto, pero luego participando en la marcha ya como parte de la sociedad que también está preocupada de que sí, digamos, dejar claro que muchos y muchos creemos que el tema del cambio climático, la emergencia climática en particular, sea una prioridad, porque si no, las futuras generaciones no van a tener un planeta en el que vivir y muchas especies están desapareciendo y esto tiene que terminar. Entonces, con este cartel de la marcha le saludo. Bueno, yo ahora dejo el tiempo para las preguntas, comentarios, todo lo que tengan, pero sí, ahora sí me callo.
Muchísimas gracias, doctora Alice. Tenemos varias preguntas y muchas gracias por la invitación a la marcha. Esperamos que sea una marcha concurrida. Por lo menos la del 8 de marzo, después de la pandemia, fue una buena marcha. Entonces, esperamos que esta también replique en éxito. Y tenemos varias preguntas. Algunas de ellas están enfocadas en esta idea de si puedes ahondar un poco en este concepto del fracaso de la gobernanza climática, de la diplomacia climática. Ciertamente llevamos muchas décadas con las instituciones internacionales intentando poner de acuerdo a los gobiernos para políticas públicas sobre cambio climático y los resultados son pocos, aunque cada vez mejores. Por ejemplo, ahora con los acuerdos para reducir las emisiones de CO2 en 50% para el 2030 y en 100% para el 2050, por lo menos en Estados Unidos. ¿Qué tanto realmente se puede hablar de un fracaso de la diplomacia climática y qué tanto estamos simplemente en el camino de hacer más evidente el problema, de generar más conciencia, etcétera? Un poco va en ese camino la primera pregunta. Sí, Si quieres, vamos de una en una. muy bien. Las y los analistas que estudian el tema de diplomacia y gobernanza climática desde décadas están hablando claramente desde hace años de fracaso justamente porque se van desplazando los objetivos, ¿no? Y se van desplazando las fechas. Desde que empezamos a hablar del problema en los años 70, ¿no? De todos los problemas psicológicos, incluido el cambio climático, llegamos 50 años después que estamos peor que nunca. Entonces, eso de por sí es un fracaso, ¿no? Y eso no significa que no hay que seguirle por ese camino. Es decir, los movimientos sociales siempre apuestan por distintas vías, ¿no? La vía legal, la vía diplomática, la vía, etcétera, son siempre un elemento fundamental. Además, porque el cambio climático es un problema que hay que enfrentar a todos los niveles, ¿no? Micro, meso, macro, a nivel local, a nivel global. Entonces, por supuesto, todas y todos tienen que estar incluidos, todos los actores, absolutamente. Pero lo que ha pasado en los últimos 50 años, medio siglo, es que se ha excluido a la población mundial del problema. Y eso ha sido el gran error. Entonces, en estas cumbres, en esas reuniones internacionales, en esas decisiones, entre tomadores de decisiones, digamos, los intereses son diferentes de lo que puede estar a nivel de población general. Entonces, se ha vendido el problema como un problema que podía ser resuelto desde el alto y eso claramente es evidente que no es así. Entonces, se tiene que resolver de todos los niveles y la población en general mundial, de todos los países, de todos los contextos, de todas las ciudades, de todas las regiones, todos y todas y todas, podemos y tenemos que estar, digamos, ser escuchados, como piden el movimiento climático, pero además tener un papel fundamental en esto. Entonces, es una visión claramente que dice, no, el top-down, ¿no? Desde la visión desde el alto, se va a resolver el problema desde el alto, esto no funciona. Por supuesto, los estados tienen que hacer su parte, las empresas tienen que hacer su parte, porque tenemos que cambiar el sistema de producción y consumo del mundo. Entonces, eso lo tenemos que hacer entre todas y todos, incluso los estados, incluso las empresas, pero no solo ellos. Ese es el gran cambio que ha habido. O sea, por eso se habla de fracaso, de esa visión que solo se podía hacer desde el alto, se tenía que hacer desde el alto. Perfecto. Y otra pregunta que también pide profundizar un poco es esta idea de que vamos a tener soluciones autoritarias en un futuro cercano si no encontramos unas soluciones de carácter democrático. Entonces, ¿cómo te imaginas este panorama hacia el futuro con soluciones de tipo autoritaria y qué significaría eso, por ejemplo, para situaciones ya bastante inestables en el mundo, con las guerras, con las desigualdades entre los países del norte y del sur, con las invasiones que tenemos por los recursos, dónde cabrían y cómo se reflejarían esas soluciones autoritarias en ese contexto? Sí, podemos pensar en muchísimos escenarios, ¿no? De esos escenarios ya post-apocalípticos de la nueva dictadura ecológica a escenarios mucho más sencillos como desde, no sé, 2025 obligan que todos los coches de la Ciudad de México sean híbrido eléctricos. Entonces, eso es también una decisión autoritaria.
¿Quién se puede costear un coche híbrido eléctrico? Por supuesto, no toda la población. Entonces, en este caso, excluirías gran parte de la población de la posibilidad de acceder a por ejemplo, un vehículo. Y eso estaría muy bien si estamos construyendo colectivamente un sistema de movilidad que no está basado en los vehículos individuales y muchos movimientos sociales los que están pidiendo, ¿no? Mejor sistema de transporte colectivo, público, accesible, seguro, viabilidad en bicicleta, ciclovías que sean seguras de verdad. La ciclovía insurgente está muy bien, pero no llega a CEU. Es decir, cuando uno intenta llegar hacia una bicicleta, se arriesga su vida. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? La diferencia entre construir una solución desde abajo, colectiva, horizontal, y buscar las mejores soluciones para todos y todos, o para la mayoría de la población, y soluciones que vienen desde el alto y que pueden impactar negativamente a la mayoría de la población. Entonces, cuando estuve trabajando con grupos, digamos, colectivos de extracción popular que defendían el medio ambiente, ellos decían, pero muchas de las medidas para mitigar el cambio climático en la Ciudad de México no nos tienen en cuenta. Las ecobicis solo están en ciertas colonias, muchas veces en colonias de más recursos, ¿no? Y en las colonias pobres no hay transporte colectivo, o si vas en bicicleta arriesgas tu vida, etcétera, etcétera. Entonces, es esa cuestión de la injusticia climática y de la injusticia ambiental es central en cómo estamos enfrentando el problema, ¿no? Tenemos que buscar esos tipos de soluciones que sean, eh, digamos, cómodas y accesibles para todos y todos. Excelente, muchas gracias. Una pregunta nos hacen aquí sobre Greenpeace y la mala reputación que tiene Greenpeace dentro del movimiento medioambientalista. A pesar de que es una de las figuras más importantes, también tiene una reputación bastante cuestionable y te preguntan por tu opinión personal sobre esta ONG y un poco el papel que ha jugado en el movimiento climático y en desviar atención del movimiento climático, etcétera. Es siempre una pregunta que sale, la de Greenpeace. Sí, bueno, no voy a dar mi opinión en el sentido de que hemos trabajado con Greenpeace y hemos escrito un texto que Greenpeace ha editado y publicado, un librito que se llama Sentir, Pensar, Actuar frente a la emergencia climática, una guía para conocernos y enfrentar el problema, creo que es así. El libro es gratuito, se puede descargar y he entrevistado a activistas de Greenpeace y yo no le tengo una mala reputación en sí a las personas que conozco. Por supuesto, dentro del movimiento climático, como todos los movimientos sociales, hay conflictos heredados, como lo dije en la presentación. Puede que cada organización haya tenido también una historia particular en cada país, ¿no? El Greenpeace que se crea en los años 70, en el 71, 73 en Estados Unidos, no es el mismo de ahora. Hay críticas en el movimiento climático actual en México de que Greenpeace va mucho hacia la promoción de las energías renovables a pesar de la justicia climática. Es decir, hay todo un debate sobre cómo implementar las energías renovables y una cosa es que sean corporaciones internacionales que pueden ser de otros países, pero también, digamos, en época neoliberal ya no son ni de país, ¿no? Esas grandes corporaciones que invierten en energías renovables para generar más provecho económico para ellos mismos sin dejar nada a la población y a veces también creando impactos negativos en las poblaciones locales. Y otra visión más ecologista, más radical, que es la de que no, por ejemplo, energías renovables están muy bien, pero tendrían que ser implementadas a nivel local, ¿no? Que todos los ciudadanos pudieran tener su propio panel solar en su tejado para producir su propia energía y que se pudiera, por ejemplo, generar empleo a nivel local a través de los paneles solares, a través de las ecotecnologías. La tecnología no es neutra nunca, es cómo se emplea, es cómo se aplica. Entonces, yo creo, la mala reputación que yo también observé en México de Greenpeace, pero también en otros países,
es que están ligados a ciertos intereses, ¿no? Y ciertos intereses están vinculados muchos con esas dos corrientes que les presenté, una más reformista, que promueve el capitalismo verde, y otra más radical, más ecologista, que pone al centro de toda su alternativa la justicia, ¿no? El concepto de justicia ambiental, climática y social, por supuesto. Pero ahí también esas divisiones luego impiden trabajar con personas con las que sí podremos crear alianzas y generar alternativas. Entonces, hay que también, como dice Arlie Hochschild, una socióloga de las emociones californianas muy famosas, hay que intentar superar el muro de la empatía que hemos construido con las personas que no piensan como nosotros y que a veces se ha construido también alrededor de los años y las décadas, ¿no? Ir a hablar con las personas y ver si tenemos algo en común, si tenemos emociones comunes, si estamos preocupados por lo mismo o por no, ¿no? Entonces, la unión en los movimientos sociales yo creo que esto no es deseable, ¿no? La heterogeneidad y la diversidad es lo que más enriquece la sociedad y los movimientos sociales. Lo que hay que evitar luego es dispararse los unos contra los otros, ¿no? Entonces, si tenemos un enemigo común, por lo menos cada uno vaya hacia el enemigo. Si luego, por supuesto, consideras que una organización como puede ser Greenpeace en realidad está, digamos, impidiendo, ¿no? Enfrentar el cambio climático de cierta manera, bueno, está muy bien, es así. Pero lo primero, siempre lo que yo digo, más que mi opinión personal sobre Greenpeace, es intente ir más allá de las construcciones, de lo que se escucha, de los rumores, ir viendo dónde están los problemas reales, ¿no? Dialogar con todos y todos y decidir, mira, con este actor, con esta persona, con ese grupo sí puedo trabajar y con esos otros no. Y eso es totalmente normal. Sí, además es algo que pasa en todos los movimientos sociales, en el movimiento por la defensa de los derechos de los animales, en el movimiento feminista, y entre más se hagan divisiones insuperables, pues más se debilita el movimiento y eso es algo que sí se tiene que tener en cuenta a la hora de actuar en un caso de emergencia como lo es cambio climático. Otra pregunta va relacionada con esta idea que tú mencionaste, pero que también quisieran que profundizaras sobre qué tanto margen de acción tenemos dentro del sistema capitalista para hacer las modificaciones necesarias que requiere la crisis climática, ya no digamos solamente los tiempos lentos de los gobiernos o de nuestras posibilidades, sino los tiempos urgentes que requiere la crisis climática y qué tanto margen tenemos dentro del capitalismo. Y por otro lado, qué tantas posibilidades tenemos de actuar fuera del capitalismo, siendo que es un sistema dominante a nivel global. Y la pregunta viene encaminada a esta diferencia entre movimientos sociales en los países del sur, donde se piensan en alternativas anticapitalistas, y en esta idea predominante en los países del norte y muchas veces dentro de los propios movimientos sociales de un capitalismo regulado, un capitalismo regulado por la sociedad, por los gobiernos, etcétera. Entonces, a la hora de una crisis climática global, ¿cómo se pueden convivir, cómo pueden convivir las dos versiones de la historia y si vamos a lograr llegar a un encuentro o a un desencuentro en el Sí, futuro? eso es una pregunta muy difícil y no tenemos, digamos, la respuesta, no hay una respuesta así, porque depende de cómo va el mundo. Pero la verdad es que yo creo personalmente que las dos corrientes no puedan trabajar juntas, es decir, las dos visiones dentro y fuera del capitalismo no son compatibles. Entonces, se pueden construir soluciones alternativas que vayan más allá de esas dos visiones. Es posible, pero tenemos que empezar a construirla colectivamente, horizontalmente. Personalmente, no creo que la emergencia climática, esa pregunta me la hacen a menudo, no creo que la emergencia climática se pueda resolver en el marco de ese sistema sin empeorar la situación de la mayoría de la población mundial. Es decir, ¿se puede descarbonizar la economía? Sí. ¿Se puede mejorar la calidad de vida de la mayoría de los habitantes de este planeta? No. Porque de todas maneras, dentro de ese sistema capitalista neoliberal, la mayoría de la población y de las especies sufren. Entonces, ahí es la cuestión. ¿Qué mundo queremos para el futuro y para las futuras generaciones y para las demás especies? Si queremos un mundo en el que quepan muchos mundos, como dicen los zapatistas, un mundo donde aprendemos a vivir en armonía con la naturaleza, no puede ser un mundo capitalista, porque el capitalismo ve la naturaleza como un recurso y es antropocéntrico y piensa que el ser humano es superior a las demás especies.
Entonces, por eso es muy compleja esa pregunta y la respuesta que le tenemos que dar, ¿no? Y va muy relacionados con el tema del imaginario. En realidad muchas personas han escrito sobre esto, muchas personas están diciendo esto y yo también lo creo, que uno de los problemas fundamental para enfrentar la emergencia climática es empezar a construir nuevos imaginarios, pero dedicarle energía y seriedad a imaginar el mundo que queremos. Y para esta razón, muchos movimientos sociales, el movimiento climático, ha organizado, por ejemplo, concursos de cuentos de ciencia ficción, sobre el mundo que queremos, ¿no? El mundo que quieren o que quieren los activistas climáticos, ¿cómo puede ser? Hay distintas también visiones y corrientes, ¿no? De cómo puede ser esto. Hay quien que lo ve muy local, hay quien considera que sí se pueden crear ciudades sostenibles, hay quien considera que la ciudad no es sostenible en sí. La cuestión es, probablemente no habrá una receta única en todo el mundo, en todos los contextos, porque el planeta es muy diverso, los países también. Los impactos del cambio climático van a ser muy diferentes, ¿no? En México vamos a tener un problema de sequías, de producción alimentaria muy importante, entonces tenemos que pensar en el agua. Además, hoy es el Día Internacional del Agua, entonces eso es un elemento central. ¿Y cómo podemos, por supuesto, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Margen el capitalismo o cómo podemos crear alternativa fuera del capitalismo? En el sistema capitalista, el agua es un recurso y ha sido puesta en la bolsa, ¿no? Pero para muchas comunidades el agua es la vida. Para muchas comunidades el agua es sagrada. Para todos es necesaria para vivir. Entonces, si lo vemos desde, queremos un mundo donde todos los seres vivientes del planeta pueden acceder a agua no contaminada, por ejemplo, no solo seres humanos, sino humanos, ¿no? Entonces tenemos que repensar todo, no podemos seguir contaminando los ríos. Entonces ahí hay que pensar cómo hacerlo, segura. Entonces eso es, digamos, un ejemplo, ¿no? Que nos ve, que nos afecta muy de cerca, ¿no? Sabemos que la Ciudad de México en unos años no va a tener agua para todos, ya el agua, ya la distribución es muy desigual. Ya hay colonias muy pobres que pagan mucho más de las colonias ricas por el agua, justo por esa cuestión de distribución. Ya sabemos que contaminamos muchísimo para el agua que traemos del sistema Cusamala, porque se tiene que bombear el agua a 800 metros, y entonces eso contamina y empeora la emergencia climática. Si no tuviéramos energías, no tuviéramos agua en la ciudad para todos y todas, porque el agua que nos ofrece, digamos, que tenemos gracias a los bosques de la ciudad, no es suficiente para todo lo que estamos consumiendo. Pero ahí también la pregunta es, ¿por qué estamos consumiendo tanta agua? No es solo el agua que usamos las y los habitantes de esa ciudad. Hay agua para uso industrial, hay agua para uso agrícola y agroindustrial. Entonces, la agroecología dice, por ejemplo, que una alternativa puede ser un sistema de agricultura diferente, ¿no? Más, digamos, sostenible a nivel ecológico y también que contamina menos, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad tenemos las alternativas, muchas alternativas ya existen a escala local, en muchos casos, pero tenemos que crear espacios para hablar de esas alternativas, para visibilizarlas, para saber lo que podemos hacer en cada sitio, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, las soluciones que podemos tener en la Ciudad de México o en un pueblo rural o en una comunidad donde sí tienen esos bienes a disposición, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a vivir en la Ciudad de México en 10, 15 años? Tendríamos que pararnos a pensar esto, de qué agua vamos a tomar, cómo nos vamos a duchar, pero quién está usando esta agua, por qué no la tenemos, porque algunos tienen acceso y otros no. Sí, exacto. Además, como yo les repito mucho a los alumnos y a las alumnas, también tienen que empezar a reflexionar en tiempos geológicos, no solamente en los tiempos cortoplacistas de los humanos, que de por sí ni siquiera pensamos en nuestra propia muerte, que puede ser en 80 años, sino estamos siempre acotados a lo más corto en el tiempo. Y los tiempos geológicos simplemente no funcionan así, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho de Extinction Rebellion, que es un movimiento que pone mucho énfasis en la idea de pensar en las siguientes 7 generaciones, no en nuestros hijos ni en nuestros nietos, sino en las siguientes 7 generaciones por lo menos, ¿no? Que es un cambio de paradigma completamente
respecto a lo que pensamos ahora. Y me gusta mucho esta idea de los nuevos imaginarios, donde realmente, como también lo dicen los zapatistas, tenemos que utilizar tiempo en pensar en modelos alternativos y en cómo se pueden construir, etcétera, que es un ejercicio extraordinario, porque imaginar lo que no existe no es fácil, y que requiere también una energía colectiva encausada a pensar en la existencia y en la construcción de un mundo mejor. Los indígenas, por ejemplo, en Chiapas tienen un concepto que se llama Lequilcush Lejal Ixeltamul, que de manera muy sintética podría ser el buen vivir, pero que realmente el concepto compuesto habla del proceso de construir el buen vivir. Y yo creo que eso es algo que también nos hace falta tener muy presente a nosotros, que no se trata solamente de un buen vivir que va a pasar un día de la noche a la mañana, sino que es el proceso de construirlo, lo que vale la pena, por lo que se levantan los pueblos en lucha y lo que necesita ser defendido. Solamente el hecho de tener derecho a construir ese buen vivir y buen futuro para nosotros y para las generaciones que vienen. Te voy a leer unos comentarios y luego seguimos con las preguntas. Dice, gracias por la plática, tienes muchísimas felicitaciones. Tenemos una experiencia en la universidad en un campus pequeño, llevábamos un programa de manejo de residuos hasta antes de la pandemia. Antes de la pandemia se logró reducir a casi cero la producción de residuos, porque no se vendían alimentos ultraprocesados, ya que son dos programas educativos, nutrición y producción sustentable alimentaria. Regresando este año con un cambio de administración, ahora ya se venden todos estos productos con el argumento de que se necesitan generar ingresos para la universidad. ¿Cómo ir trabajando desde estos espacios universitarios? Es un comentario pregunta y es un poco lo que ha pasado en muchos otros sectores, que se había reducido mucho el consumo de basura o de contenedores, y con la pandemia regresó todo a súper individual, súper empaquetado, etcétera. Entonces, el siguiente comentario es de Ramón Barrón, que dice, definitivamente concuerdo mucho en la cuestión de la poca cultura o educación ambiental. Vivo al lado de una barranca y esta se convirtió a través de los años en una vía de aguas negras de los pobladores locales. La cuestión es que no solo son aguas negras, sino que la mayoría de los vecinos también la usan de tiradero de basura. Como usted dice, causa mucha frustración que uno tiene sus hábitos con la familia de reciclaje y deja nuestros desechos donde deben de ir, pero frustra que los demás no vean que se afectan a sí mismos a nivel local. Por esas acciones de tirar basura en temporada de lluvias ha llegado hasta desbordarse y tirar partes de casas. Eso es un otro comentario. Y luego un comentario de pregunta es, todos los que forman parte del movimiento ambiental, si no llevan una dieta basada en plantas, no estarán en una disonancia, que es una crítica que de pronto se le hace también a muchos ambientalistas e incluso a miembros de otros movimientos sociales. Y que es una crítica que se ha ampliado incluso al movimiento feminista en algún momento, ¿no? Donde muchas feministas compartieron la lucha por los derechos de los animales, etcétera. Entonces, si quieres hacer un comentario general sobre estos tres comentarios. Sí, son todos temas que necesitarían mucho tiempo y me da mucho gusto que se creen esos espacios donde podemos hablar de esto, ¿no? Entonces, sobre el comentario del proyecto Basura Cero que había logrado y con la pandemia ya otra vez se hay que volver a empezar desde cero o desde tres. Lamentablemente es uno de los efectos de la pandemia que se está viendo en todo el mundo en distintos ámbitos, ¿no? Lo que hay que hacer es no dejar que la pandemia sea pretexto para eso, ¿no? Sabemos perfectamente que con digamos, la crisis económica que acompaña la pandemia, automáticamente hará que las prioridades cambien y entonces lo ambiental ya no sea prioridad, pero la emergencia climática la tenemos encima y entonces hay que levantar la voz. Hay que levantar la voz y, por supuesto, si la universidad necesita entradas, lo puede hacer vendiendo fruta como vendiendo comida ultraprocesada, pero hasta que no sea la sociedad civil, la comunidad de estudiantes, de trabajadores, trabajadoras, etcétera, que lo exija, no vendrá del alto. Las soluciones no vienen desde el alto. Y esto está vinculado con lo que vimos del fracaso de los 50 años de diplomacia y gobernanza climática, ¿no? Entonces hay que organizarse y pedir que eso no pase. Entonces, si se ven comida procesada, ultraprocesada, y antes se había logrado evitar esto, hay que volver diciendo, aquí estaba funcionando y eso queremos. Y si no, levantar la voz para que eso pase, ¿no? Y unirse, porque se puede pedir apoyo al movimiento climático,
para que la presión hacia las autoridades, hacia universitarias, sea más fuerte. Por ejemplo, crear alianzas. En cuanto, y esto es lo que se puede hacer desde la universidad. La universidad, además, bueno, hablando de la UNAM, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? También para la sociedad. Entonces, yo creo que una respuesta contundente por parte de la comunidad universitaria a la emergencia climática es un elemento muy importante para que la sociedad también, digamos, se sensibilice a esto. Eso está vinculado con el ejemplo de la otra persona que comentaba lo de la basura del río. Lamentablemente, a veces caemos también en la visión que las personas, los ciudadanos, son ignorantes, no entienden, no le importan, les vale madre, entonces contaminan sin entender que le está perjudicando. En algunos casos es así. En otros casos también tenemos que pensar, como tú decías, Carlos, ¿no? Como a nivel geológico más amplio, también a nivel social más amplio. Las personas que muchas veces no son respetadas, las personas que ellas mismas sufren, por ejemplo, desigualdad, la reproducen en su vida, ¿no? Y eso puede, digamos, ser un efecto también en el medio ambiente. Si las personas trabajan 14 horas diarias, más 3 horas para desplazarse, imagínense cuánta energía pueden tener para estar reciclando, para prepararse la comida y llevarse en sus tuppers, etcétera, etcétera. Es decir, los temas ambientales también se han convertido como temas más elitistas, pero no porque son temas elitistas, sino porque hay pocas personas que tienen el tiempo y la energía de dedicarlas a esos temas. Entonces, en realidad, habría que no solo la educación ambiental es fundamental, ¿no? Y además una educación ambiental que no sea solo transmitir conocimientos, datos, sino más bien sensibilidades, ¿no? Enseñar a amar la naturaleza, enseñar o volver a recuperar, porque eso lo tienen las comunidades ancestrales desde siempre, nuestra relación con el medio natural, que es agua que contamina, luego es el agua que te tomas y te enferma. Pero además vincularlo con el tema de los derechos laborales, de la calidad de vida de las personas. Si las personas no tienen tiempo, están cansadas, están explotadas, tampoco le van a dedicar tiempo luego al medio ambiente o a las demás especies. Muchas veces ese enojo desplazado es ese enojo que se dirige hacia los que tienen menos poder de nosotros, ¿no? Entonces, en muchos casos, las demás especies o la naturaleza son las que no se pueden defender y no dicen nada si tú las maltratas, ¿no? Entonces, ese enojo desplazado hace que muchas personas no se den cuenta que se están haciendo daño simplemente porque la sociedad les está haciendo daño. El mismo sistema que, por eso estaba diciendo antes, no puede enfrentarse a emergencia climática en ese sistema cuando las personas trabajan 14 horas diarias, no tienen derechos, no tienen salarios dignos, etcétera, etcétera. Y muchas veces ese sistema también capitalista ha creado esta, digamos, perversión de que los productos ultraprocesados son más baratos que los productos no procesados. Y entonces ahí también se ha vuelto, no sé, el orgánico como muy elitista, pero no tendría que ser así. Se puede repensar en una agricultura agroecológica local, donde todos comemos lo que se produce cerca de nuestra casa, pero por supuesto, eso significaría dar una vuelta al sistema de producción y además generar digamos, menores beneficios, porque sabemos que los productos no industriales necesitan de mucho más tiempo, de mucho más cuidado, entonces automáticamente salen más caros, ¿no? Y bueno, luego, sobre la disonancia de la dieta basada en plantas, etcétera, aquí yo creo que uno de los problemas principales en todos los movimientos sociales es darse cuenta que siempre la estrategia del divides y vencerás está presente, ¿no? Entonces, yo he observado en los últimos años que sí hay grupos que, digamos, son como muy cerrados en si no eres vegano, entonces no puedes hablar de nada más, porque, digamos, la dieta basada en plantas es como básica para empezar a. Y está muy bien, es decir, soy vegetariana desde hace muchísimos años y entonces, digamos, en realidad
yo promuevo, quiero que la mayoría de las poblaciones empiecen a elegir unas dietas basadas en plantas. El problema es también, bueno, pero esas dietas basadas en plantas, estamos seguros que es también ética y a nivel social, es decir, hay personas que pueden que comen productos de origen animal, como miel o como huevos de vez en cuando, pero lo adquieren, por ejemplo, en mercados locales, ¿no? Y hay personas que pueden ser veganas, pero que compran productos veganos ultraprocesados de producción industrial. Entonces, ahí no queremos, yo creo que hay que huir del poner estrellitas a la, digamos, compromiso proambiental y social, y no hay que generar competencia en el activismo. Hay que intentar construir de manera horizontal y desde abajo las alternativas. Y aunque yo no coma carne desde muchísimos años y no quiero comer carne y no puedo mirar en los ojos a un animal y pensar que me lo voy a comer, no voy tampoco a imponer que todos los demás lo hagan, pero sí es urgente, necesario que todos y todas tomemos conciencia que absolutamente todo lo que consumimos tiene un impacto en este mundo. Entonces, puede ser un producto ultraprocesado vegano, puede tener un impacto más que un huevo de corral a veces, ¿no? Entonces, hay que huir, creo, también de esos absolutismos e intentar romper el muro de empatía que nos divide y entender por qué ciertas personas no quieren o no dicen no poder, que al final es no querer, cambiar ciertos hábitos, ¿no? Y puede ser comprensibles. A veces hay personas que, por ejemplo, el uso de los automóviles también viene por ahí, ¿no? Pero venimos en pandemia, se ha aumentado. Y además, muchas veces las mujeres se sienten más seguras con su propio auto que en el sistema colectivo por todo lo que hay. Tenemos que entender que los problemas son muchas veces estructurales, van más allá del uso cotidiano de las cosas, ¿no? Sea comida, sea un vehículo, sea una prenda. Entonces, yo creo que por ahí, más que acusarnos de disonancias, buscar el mejor o la mejor y crear competencia, hay que, digamos, crear conciencia, ¿no? Generar conciencia, tomar conciencia de todo, absolutamente todo tiene un impacto y buscar cómo vivir con el menor impacto posible, pero hacia todas y todos. Eso significa hacia todas y todos los seres humanos y hacia todas y todas las demás especies. Y eso es mucho más complejo que dejar la carne, porque dejar la carne es uno de esos actos que es, pues, muy personal, que tiene un impacto muy importante, que para mí es muy importante, para decir que ¿no? Yo lo defiendo, pero que tampoco es la solución, que tampoco puede ser la receta única si no miramos al problema de manera más holística y más compleja, considerando las personas, sus sensibilidades, sus culturas y dialogando alrededor de las soluciones. Sí, además siempre podemos optar por hacer el mejor esfuerzo cada uno donde está parado, que creo que es algo esencial en la vida de todos, en lugar de simplemente no hacer nada y estar completamente inmersos defendiendo la forma en la que funciona el capitalista, ya sea en palabras o en la práctica. Y hay una última pregunta y un último comentario. Entonces voy a hacer primero la pregunta. Y esta idea que cada vez se ha ido abriendo más, sobre todo entre los propios activistas, sobre el duelo climático, el duelo por las pérdidas en el cambio climático. Ya cada vez hay más artículos que hablan sobre este tema, artículos personales también, que comparten los miembros de las comunidades indígenas, campesinas, los propios activistas, e incluso han surgido ideas dentro del mundo del arte y de la literatura por crear nuevas palabras, completamente nuevas, que den significado a estos sentimientos, de los que en primer lugar casi no se hable, cuando se habla ni siquiera tenemos palabras para definirlos completamente. Por ejemplo, esta combinación del miedo a ser madre o abuela y también el deseo de quererlo ser, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nueva palabra se inventa para eso? Entonces, en este sentido del duelo por las pérdidas climáticas y de la generación de nuevo vocabulario, ¿qué podrías
opinar o compartirnos desde tu experiencia. Sí, en una encuesta preguntamos si los activistas y las activistas sentían dolor por la pérdida de especies y todos dijeron que sí. El dolor es un elemento presente en el movimiento climático y crear palabras puede ser importante si necesitamos significar las cosas, ¿no? Pero también no tiene que ser un ejercicio desde el alto para tener un concepto más, cosas que a veces sí hacemos en la academia, sino más bien yo creo que si llega desde abajo y si se requiere esa palabra está muy bien, pero lo importante, lo primero, lo más importante, yo siempre digo, es hablarlo, es decirlo. Ese dolor climático, ese dolor y tristeza al ver los ecosistemas que se están degradando, al ver los ríos sin agua, al ver las especies que están muriendo, etcétera, etcétera, lo estamos interiorizando. Y eso nos enferma, por supuesto, pero eso también nos deprime, eso nos quita energía frente, por ejemplo, a la lucha, eso nos puede llevar a la resignación y la impotencia. Entonces hay que sacarlo. En los movimientos sociales, hay muchos movimientos sociales que se construyeron alrededor del dolor. Por ejemplo, el movimiento LGTBI tuvo que enfrentar el dolor por la pérdida de los activistas por SIDA, ¿no? Y una estrategia del movimiento LGTBI en los años 90 fue canalizar este dolor en rabia para pedir que sí los enfermos de SIDA no fueran estigmatizados, para que se recibieran atención digna, por ejemplo, etcétera. Las madres, por ejemplo, de hijas y hijos desaparecidos también tienen que enfrentar ese dolor, ¿no? Y también tienen que manejar este dolor para que no las paralizas y al contrario, las movilicen y sigan en la calle a ver dónde están sus hijas y hijos, ¿no? O los padres de Ayotzinapa. Y lo mismo tiene que pasar por el dolor climático, ¿no? Hay que empezar a externalizar, a hablar, a expresar públicamente este dolor y ese nos puede también ayudar a decir, bueno, ¿quién es que nos está haciendo sufrir? ¿Quiénes son responsables de ese dolor? Entonces, bueno, el movimiento ecologista en general, climático también, empieza, ¿no?, a identificar culpables. Tenemos corporaciones que, ¿no?, son más responsables de otras en la generación de contaminación que peora el cambio climático. Tenemos estados que no están haciendo lo suyo. Tenemos esto y esto y esto. Entonces, también empezar a unirnos a partir del dolor, ¿no? Los zapatistas también hace unos años, con Ayotzinapa justamente, salieron con la consigna, tu dolor es nuestro dolor, tu rabia es nuestra rabia, ¿no? Entonces, empezar a colectivizar este dolor puede ser un elemento muy importante. Y esto nos puede también ayudar a salir de esta visión narcisista de esta sociedad neoliberal, donde solo nos interesa, ¿no?, la individualidad, el self, el yo, y además el cortoplacismo del que hablaba Carol antes, ¿no? Entonces, empezar a decir, bueno, estamos sufriendo, todos estamos dolidos, a veces lloramos por esto, pero no porque estamos locos, no tenemos que ir a terapia por esto. Tenemos que encontrar la causa de esto y tenemos que luchar para que eso ya no vaya a pasar, ¿no? No es normal, yo creo, a nivel de especie, que las mujeres tengan miedo de ser madres. Pueden decidir no ser madres, ¿no? Pero que tengan miedo de ser madres, esto ya es otro paso más allá. Entonces tenemos que empezar a decir cómo se construyó ese miedo socialmente. ¿Quiénes son los responsables para que se sientan esas emociones como el dolor? Hay un libro que recomiendo muchísimo de un periodista norteamericano, pero de origen, creo de Oriente Medio, que es The End of Ice, el fin del hielo. Y él dice, él es montañista y escribió este libro sobre cambio climático, y al final dice, es que cada vez que voy a las montañas, la verdad es que me siento como una persona que va a visitar un amigo querido que tiene una enfermedad terminal, que se está muriendo. Y entonces realmente vivo mi dolor y acompaño el planeta que se está muriendo. Y luego habla de la esperanza, que también es necesaria que a veces se pierde, ¿no?, frente a esto, frente a lo que estamos viendo. Y hay que empezar a hablar de ese dolor, hay que empezar digamos,
visibilizarlo, porque está invisibilizado y puede tener una componente movilizadora y de cambio muy importante. Muchas gracias, Alice. Ya son las 6. Te voy a leer los últimos comentarios. Son súper breves. Bueno, obviamente muchas felicitaciones. Magistral exposición de la doctora Alice Poma. Enhorabuena. Dice, excelente presentación, excelente manera de generar empatía. Muchas veces, como bien lo mencionó en su plática, son los mismos movimientos los que alejan a las personas comunes. Pretenden que de buenas a primeras las personas comprendan toda la problemática y su comportamiento es a veces muy agresivo. Y luego hablan del cortoplacismo también y dice fan de convenio, claro, pero el punto es quién está dispuesto a cambiar el estilo de vida si no se tiene acceso a conocer ese dolor climático. Y bueno, muchos comentarios de felicitaciones y te queremos dar las gracias por haber estado con nosotras, nosotros y nosotros, y con mi hijo que está aquí dando lata por todos lados. Y bueno, nos vemos la siguiente sección con el tema de extinción. Y bueno, esto es todo por el día de hoy y muchas gracias a todas, todos y todas. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós.